En la pantalla tenemos a continuación nuestra clase de patrones de velas. En esta clase de patrones de velas vamos a describir 5 patrones comunes dentro del mercado financiero y cómo podemos hacer su lectura correcta en la acción de precio. Fíjense que ya tengo marcados en este caso los 5 patrones en diferentes puntos del par euro-dólar en la temporalidad diaria. Voy a explicar para qué nos sirve cada patrón, ¿ok? Vamos a ejemplificar cómo es que se ven dentro del mercado, pues voy a explicarlo cada uno y ya luego vamos a buscar otros para hacer ejercicios de práctica. El primer patrón del que vamos a hablar hoy es el patrón envolvente, en el cual ya hablamos en el video anterior y sabemos que el patrón envolvente está compuesto generalmente por 2 velas, que son velas opuestas, ¿sí? Como lo podemos tener acá en el ejemplo en la pantalla. Tenemos una primera vela bajista y una segunda vela alcista que envuelve por completo el cuerpo de velas. Lo relevante de este patrón envolvente es que suele señalar bastante fuerza por la vela que envuelve. Es decir, muy comúnmente cuando vemos de repente este patrón, por ejemplo, que lo combinamos con una zona de demanda establecida y vemos que el mercado llega a la zona de demanda establecida y me crea un patrón envolvente alcista, quiere decir que yo tengo, en este caso, predominante los compradores de esta área de demanda, es decir, tengo un área de demanda establecida, el mercado vuelve al área de demanda, establezco un patrón envolvente alcista y yo sé que por los próximos días es muy probable que por la fuerza tomada desde ese nivel de demanda, yo voy a tener bastante, en este caso, presión alcista en el mercado. Ya sabemos que el patrón envolvente se va a denominar siempre por los cuerpos de velas. Si logramos envolver las mechas también va a ser increíble, pero muchas veces no vamos a envolver las mechas y bueno, cuando podemos ver en las siguientes velas que terminamos de envolver las mechas, que en este caso teníamos en la vela a envolver, sería increíble poder observarlo, pero el patrón por sí solo, únicamente con que me envuelva el cuerpo de la vela, ¿sí? En este caso la apertura de la vela bajista, con que me envuelva el cuerpo de la vela alcista, la apertura de la vela bajista, yo sé que tengo el patrón envolvente. Algo muy importante a destacar en estos patrones es que siempre debes esperar que la vela cierre, es decir, la vela que te va a confirmar el patrón, porque las personas tienen la costumbre de que piensan que un patrón va a ser envolvente y no termina siéndolo. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, por ejemplo, acá, si logramos leer la acción del precio, nos vamos a dar cuenta que durante el día esta vela tradió por debajo del cuerpo de la vela o la apertura de la vela anterior. Quiere decir que en algún punto del día esta vela bajista se veía envolvente en referente a este cuando estaba en este punto más bajo, pero al finalizar el día, es decir, a las 5 de la tarde, terminó cerrando por acá, no dándonos ningún tipo de patrón envolvente. Entonces, es muy importante que tú esperes que la vela cierre, es decir, si es una vela diaria, que esperes a las 5 de la tarde. Si es una vela de H4, que esperes pues que pasen las 4 horas. Si es una vela de H1, que pase la hora que tiene que, en este caso, pasar para poder confirmarte o, en este caso, invalidarte el patrón que estabas esperando. No hay ningún patrón hasta que la vela cierra. Pueden parecer muchos patrones mientras la vela está fluctuando, pero fluctuación no significa patrón. Una vez que cierra la vela, podrás saber si tienes el patrón que estás buscando o si simplemente fue parte de la fluctuación, pero no se creó el patrón al finalizar del periodo de tiempo que estabas esperando. Entonces, en este caso tenemos una vela envolvente alcista, ¿ok? Y en este caso tenemos una vela envolvente bajista, donde sabemos que estamos buscando que la vela bajista cierre por debajo, ¿sí? De la apertura de la vela alcista. Aquí tenemos un envolvente bajista. Repito, la envolvente nos puede ayudar bastante para entender reversiones de mercado, ¿ok? Cuando estamos en una zona de demanda u oferta, o también nos puede ayudar a continuar el momentum que ya venía trayendo, en este caso, una tendencia. Fíjate que aquí tenemos velas bajistas, tenemos una vela alcista que establece algún tipo de retroceso durante ese movimiento, y luego al siguiente día volvemos a tomar el control, en este caso, los vendedores. Luego tenemos nuestro segundo patrón de velas, que es la vela pin bar, ¿ok? La vela pin bar tiene una historia bastante importante porque es que cuando las encontramos en demandas u ofertas, en este caso, mucho más si estamos hablando de demanda u oferta diaria, semanal, incluso H4, y podemos ver que se crea una vela pin bar en estas áreas, puede estar significando reversión. Por ejemplo, aquí tenemos un área de demanda, ¿ok? Y de manera inmediata, como el mercado llega a esa área de demanda, tengo una pin bar. ¿Qué quiere decir la pin bar en este caso? La pin bar quiere decir que los vendedores tuvieron la capacidad de empujar el precio hacia la baja, pero los compradores tuvieron que haber entrado en este rango de precio para poder subir el precio y no hacer que cerrara en el área de demanda. Entonces, las pin bar suelen ser patrones de reversión siempre y cuando los encuentre dentro de lo que viene siendo
mi área de oferta o demanda en un punto alto o un punto bajo del mercado. Ahora, cuando encuentro una pin bar como esta, porque esta vela por sí sola suele ser una pin bar, ¿ok? Aunque luego la combinación de las dos es un envolvente, esta por sí sola es una pin bar. Cuando tengo una pin bar por sí sola y ya estoy yo con un momentum bajista, como venía trayendo el momentum bajista, y me encuentro una pin bar, entonces esta pin bar significa que durante este día de trading los compradores, ¿ok? En este caso, ganaron, pero ¿ganaron en qué sentido? Bueno, fueron a buscar algún tipo de liquidez, ¿ok? ¿Sí? Para que los vendedores volvieran a vender y bueno, terminamos con un descenso. Entonces, las pin bars pueden significar tanto continuación o reversión dentro del mercado. Va a significar mucho es dónde encuentro el patrón. Recuerda que siempre en el mercado de Forex no va a ser qué es lo que veo, sino dónde lo veo. Y dónde lo veo es el contexto que está construido ese patrón o esa particular confluencia que yo estoy viendo dentro del mercado. Entonces, esta pin bar acá va a señalar continuación, ¿sí? Va a señalar que durante el día fue a buscar algún nivel, en este caso quizás de resistencia en un time frame menor, se encontró con una resistencia y bueno, terminó cayendo y terminé siendo una pin bar, ¿ok? Y en esta pin bar, sabiendo que estamos en una demanda diaria, pues ya es diferente porque me señala probablemente reversión después de un impulso bajista, ¿ok? De la misma manera, fíjate cómo en esta área tenemos un área de oferta establecida en el mercado. Vamos a ponerla, ¿ok? Llegamos, creamos una doji, que es la tercera que ya voy a hablar de ella, pero fíjate que creamos una doji, luego una vela bajista y luego una pin bar, ¿ok? Esta pin bar, ¿sí? Está representada por una gran mecha hacia un lado y cuerpo de vela hacia el otro, y me está hablando en este caso de reversión. ¿Por qué me está hablando de reversión? Porque estoy en una zona de oferta y yo sé que la tendencia actualmente en euro USD es bajista, por lo tanto, si estoy en una zona de oferta diaria y llego y creo una pin bar, es muy probable que ya los vendedores están retomando, en este caso, el control para continuar con ese movimiento bajista. En este caso, ¿sí? Esta pin bar, que también la estamos observando, no me está hablando precisamente de reversión. Esta pin bar me está hablando probablemente, y eso ya lo tengo que ver poco a poco correlacionando mis temporalidades, me está diciendo que los vendedores fueron incapaces de cerrar por debajo, ¿ok? Y muy probable en un time frame menor, si de repente vamos a H4 en esa misma área, ¿verdad? Me voy a dar cuenta que no pudo cerrar, en este caso bajista, y me creó una pin bar, pero es porque estoy buscando, en este caso, hacer un retest de un anterior soporte quebrado, ¿sí? Y entonces el mercado a las 5 de la tarde, ¿ok? Cerró acá y su punto más bajo fue este, pero tuvo un impulso bajista y luego normal que después de un impulso tenga un retroceso. Entonces tengo un impulso y tengo un retroceso y aquí cerró el mercado. Entonces esa pin bar, aunque se ve que pareciera reversión, tengo que entender y correlacionar las diferentes probabilidades, cosa que aprenderé a hacer en los próximos videos del curso, ¿correcto? Para yo saber que en este caso esta pin bar simplemente me está representando algún tipo de pullback en un time frame menor, retroceso, ¿sí? Para quienes no entiendan la palabra pullback, pullback es un retroceso, entonces me está representando algún tipo de retroceso para yo como trader, y en este caso leyendo la acción de precio, pueda tener una otra oportunidad de algún tipo de ventas en caso de que ya no la haya hecho desde una situación más alta dentro del precio. Entonces vamos otra vez al time frame diario y me voy a dar cuenta que pues obviamente un patrón en una temporalidad va a significar otro tipo de acción de precio en una temporalidad menor. Y si logro correlacionar ambas, eso me va a poder ayudar a leer a mí de mejor manera la acción del precio. Entonces, en este caso tengo esta pin bar que, bueno, ya lo sabemos, tengo esta pin bar que en zona de oferta, me ayuda. Y luego podemos encontrar de repente esta pin bar acá, ¿sí? Que esta pin bar vino a retestear esta anterior zona establecida de soporte, estableciendo un pequeño, ¿sí? Doble piso que no llegó de manera perfecta, pero que luego pues me llevó más alto. Entonces, combinando todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento, puedo aprender a leer de mejor manera el patrón de velas que tengo y dónde lo tengo. Y ya luego, si me doy cuenta, establecí una zona de oferta. ¿Y qué me encontré aquí? Una pin bar, correcto. Entonces, la pin bar va a significar diferentes detalles según donde lo esté encontrando. Ya luego tenemos por tercer patrón los dojis, que van a estar representados en color púrpura. Y en este caso, el doji es simplemente un patrón de velas que me habla de equilibrio y batalla, ¿sí? ¿De equilibrio y batalla en qué sentido? Bueno, si yo veo la anatomía de este doji, quiere decir que los compradores empujaron el precio hacia arriba, los vendedores empujaron el precio hacia abajo. Sin embargo, ninguno ganó. Y tengo
una vela que particularmente no tiene casi ningún cuerpo, ¿ok? Solamente tiene mecha hacia arriba, hacia abajo, y no tengo ningún tipo de real movimiento durante ese día dentro del mercado, lo que me puede significar equilibrio, ¿sí? Y muchas veces la doji puede hablarme de desaceleración en el impulso que venía creando. En este caso, tengo un impulso y tengo un retroceso. Y esta doji, mucho más si es encontrar una zona de oferta diaria, puede estarme hablando de que ya desaceleró, en este caso, la fuerza de los compradores y poco a poco están comenzando a batallar para entrar vendedores. Y si luego combino la doji, ¿ok? Luego tengo una vela bajista predominante y luego tengo una pin bar y una zona de oferta, esto me ayuda a mí a leer que la acción del precio se está presentando para la baja y no precisamente para continuar subiendo. Entonces, las dojis me hablan de equilibrio, ¿ok? Y cuando las encuentro en zonas de oferta o en zonas de demanda diarias o incluso H4 o semanales y luego las combino con otros patrones de reversión, por ejemplo, aquí tengo otra doji, la estoy representada en púrpura, ¿ok? Y lo mismo, fíjate cómo la doji luego presento, digamos, diferentes días poco a poco consolidando hasta que se hace impulso, ¿sí? Acá tengo, vamos a buscar más dojis. A ver, aquí tengo especie de una doji, ¿sí? Se crea una doji, me trajo un retroceso, que bueno, luego continuó el impulso. Tengo una doji, ¿ok? Acá, donde tengo mecha para abajo, mecha para arriba, cuerpo mitad. Tengo otra doji, especie de otra doji, también es chiquitita. Cuando tengo mecha para arriba, mecha para abajo, casi al mismo nivel, y tengo luego un pequeño cuerpo o sin ningún tipo de cuerpo como esta, que estas suelen ser las dojis más geniales que puedo encontrar, que me representan a su máxima expresión lo que es el patrón doji. Entonces, yo sé que ahí tengo una desaceleración del precio y que es muy probable que va a tener el movimiento opuesto al que venía trayendo, o la doji puede comenzar algún tipo de retroceso del momento que ya traía. Por ejemplo, fíjate cómo acá en esta área tengo un área de demanda, ¿correcto? Que es respetada, ponerlo en verde, es respetada una primera vez. Una vez que el precio pasa por debajo del ajusto, ¿ok? Ahora el punto más bajo también. El precio toca una vez, toca una tercera vez, me crea el cuarto patrón que es Morningstar, que ya lo voy a explicar. Me empieza un impulso alcista, un momento alcista, ¿ok? Quiebra resistencias en el camino. Y luego, la creación de esta doji, yo inicio a este pullback donde convierto resistencia en soporte. Entonces, las dojis, aunque no siempre es totalmente reversión, también me pueden empezar lo que viene siendo un retroceso, ¿ok? Para continuar luego, venir a buscar algún tipo de liquidez y continuar con el momentum que traía. Y ya luego tenemos de cuarto patrón las Morning o Evening Star, que están representadas en verde y suele ser un patrón de 3 velas, donde tengo una primera vela, en este caso bajista, una doji o pin bar, puede ser cualquiera de los dos tipos de velas, y una tercera vela que suele envolver la primera vela, o mínimo tiene que pasar por encima del 50% del cuerpo de la vela de esta primera vela. Entonces, estas Morning Star o Evening Star, dependiendo si es alcista o bajista, las suelo encontrar en zonas de oferta o demanda, ¿ok? Y cuando las encuentro en este tipo de áreas, significan para mí algún tipo de reversión, ¿ok? Entonces, tengo un área de demanda, establezco un primer día bajista, un segundo día de batalla y un tercer día donde predominan los compradores. Yo sé que ya tengo presencia alcista para probablemente respetar esta área de demanda en su tercer toque e impulsar hacia el alza. Aquí tengo un primer día, un segundo día que es PIMBAR, un tercer día que envuelve, tengo el Evening Star, ¿ok? Si sigo buscando, aquí tengo un primer día, una pin bar y el tercer día que envuelve. Tengo un Morning Star. ¿Dónde lo encontré? En este caso, en un nivel de demanda previo, correcto. Entonces, estos patrones son comunes dentro del mercado y los voy a encontrar para significar algún tipo de reversión. ¿Okay? Podemos buscar, de repente tengo un primer día, una pin bar y un tercer día, correcto. Tengo otro Evening Star porque es bajista, ¿ok? Cuando es bajista se llama Evening, cuando es alcista se le llama Morning. En este caso ya llevaba varios días consolidando en esta área, ¿ok? Creando pin bars, dojis y finalmente el Evening Star antes del impulso bajista. Entonces, este viene siendo nuestro cuarto patrón. Y ya luego, por último, tenemos el Twister Top o Twister Bottom, que suele ser un patrón donde está compuesto por dos velas japonesas, siempre son velas opuestas, es decir, una vela alcista y una vela bajista, o una vela bajista y una vela alcista, y lo relevante de este patrón es que la vela contraria suele aniquilar cualquier tipo de momentum que traía la primera vela. Entonces, si yo tenía tanto momentum alcista en este caso, ¿sí? Porque en el próximo día,
porque es un time frame diario, tengo yo una vela bajista y generalmente comparten el mismo tipo de alto o el mismo tipo de bajo, ¿ok? No tienen que ser perfectos, mucha gente les gusta dibujar los twister tops o twister bottoms como que son dos velas que tienen el mismo tipo de cuerpo y realmente en mi experiencia me he dado cuenta que lo relevante de este tipo de patrones no es que sean cuerpos de velas idénticos, sino que mantengan el mismo tipo de alto y que generalmente tengo un buen momentum en la vela anterior y en la segunda vela tengo una reversión o un desaceleramiento de ese momentum. Entonces esto se le llama twister top y me puede representar algún tipo de reversal, ¿ok? O reversión hacia la baja, y un twister bottom, que suele ser, pues, tengo una vela bajista y otra vela alcista, no tiene que envolver, ¿sí? No tiene que tener ninguna particularidad la segunda vela, lo que me tiene que representar es en contexto de que si él venía tan bajista, pues porque de repente creó una vela alcista en ese nivel. Y lo mismo acá, si venía tanto momento un alcista, porque creó una vela bajista en ese nivel. Lo mismo acá, venía bien alcista y creó una vela bajista. ¿Por qué? Entonces, la pregunta que yo me toca hacer con el twister top, twister bottom, es ¿por qué? Y eso lo puedo encontrar, por supuesto, como en el contexto de donde se está creando. Entonces, por ejemplo, acá tengo una vela alcista y una vela bajista. Bueno, es un envolvente, pero también es un twister top, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía con movimiento y momento en alcista y de repente, boom, aniquilo todo ese movimiento. Entonces aquí tengo un twister top combinado con un envolvente, que luego me da algún tipo de pullback y continúa hacia la baja, ¿sí? Este tipo de patrones es bastante común encontrarlos, como por ejemplo este, si él venía con tanto movimiento bajista, ¿por qué de repente la siguiente vela es alcista? Esto es un twisted bottom. Entonces siempre puedo mirar a la izquierda y ver de repente qué tenía ya a la izquierda. Muchas veces pues no tenía nada, pero qué tengo ya a la izquierda que me pueda estar haciendo causar este tipo de patrón. Entonces por lo menos en este caso tenía una zona de oferta establecida, correcto, que se tocó y se tocó la tercera vez y bueno, causó el twister top, correcto. Luego, si veo esto, bueno, esto se está creando hacia esta área. No la tocó de manera perfecta, entonces ya tengo que ir a otro tipo de time frame a ver si aquí tengo algún tipo de área de oferta. Y de manera correcta, tengo alcista y bajista que me crea un área de oferta que viene a respetar acá y me crea el twister top. Y luego acá, bueno, creé otro, ¿sí? Y aunque no es perfecto, tiene algún tipo de relevancia con los anteriores niveles y cae otra vez. Este también sería un twister bottom, aunque también incluye un envolvente. Y yo sé que, bueno, estoy manejando todo este nivel de demanda. Entonces, todos estos patrones en esta clase de patrones de velas 1.0, la idea es que tú como trader puedas comenzar a identificarlos dentro del mercado y saber dónde te encuentras. Y por supuesto, la correcta lectura de los mismos y la práctica de los mismos te van a llevar a tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en tu acción de precio. Te invito a que vayas y consigas estos patrones en tu gráfico, por lo menos busques 10 de cada uno, es decir, busques 50, ¿sí? Son 5, la idea es que busques 10 de cada uno, les tomas fotos y te acostumbres entonces a poder leerlos de manera correcta en la acción del precio.